Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. Continuamos con el tema de lípidos. Hemos visto ya en el primer vídeo la estructura de los ácidos grasos y continuando con ellos vamos a ver lo que son las propiedades de los ácidos grasos. Bien, y en concreto la primera que vamos a ver es la temperatura de fusión. Bueno, vamos a ver cómo varía, cómo influye la estructura del ácido graso en que éste presente una mayor o menor temperatura de fusión. Sabemos que la temperatura de fusión es el paso de una sustancia de sólido a líquido, ¿de acuerdo? Del estado sólido al estado líquido. Bien, bueno, pues digamos en primer lugar que la temperatura de fusión va a depender de dos cosas. Va a depender, por un lado, de la longitud de la cadena en este caso hidrocarbonada, y va a depender de que existan o no dobles enlaces en esa estructura. ¿De acuerdo? O sea, estos son los dos factores que van a determinar que la temperatura de fusión sea una o sea otra. ¿Vale? Bien, ahí tenéis las dos gráficas en cuanto a las temperaturas de fusión de los ácidos grasos saturados y de los ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? Aunque ya estas dos gráficas las he colocado cuando veíamos la estructura de los ácidos grasos, ¿vale? Aquí las pongo de nuevo para que nos demos cuenta de una cosa, que los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente, ¿vale? Y cuanto mayor es la cadena, mayor es la temperatura de fusión. Después explicaremos por qué es esto, ¿vale? Bien, eso por un lado. Y por otro lado, decir que los ácidos grasos insaturados, ¿vale?, son líquidos a temperatura ambiente. Y cuanto mayor es el número de dobles enlaces, más bajo es el punto de fusión o la temperatura de fusión. Estas son las dos condiciones, las dos consecuencias que salen de lo que es la longitud de la cadena y de la presencia de dobles enlaces, como bien veis reflejado en las temperaturas de fusión que aparecen ahí en el dibujo que está colocado ahora mismo en la pantalla. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué o cuál es la explicación de todo esto. Mirad, cuando las moléculas de los ácidos grasos se encuentran juntas, se van a establecer entre ellas un tipo de enlace intermolecular que se denominan fuerzas de Van der Waals, ¿vale? Sí, como digo entonces, las fuerzas de Van der Waals es un enlace de tipo no covalente que se establece entonces entre los grupos CH2 de las cadenas hidrocarbonadas, ¿vale? Es, como digo, un enlace de estabilización, ¿vale?, que se debe por un lado a las atracciones electrostáticas de los núcleos de una de las moléculas con los electrones de la otra. Es decir, esta fuerza de atracción que se produce entre núcleo y electrones es compensada, por otro lado, por la repulsión que se produce entre los electrones de ambas, ¿vale? Veis que son dos fuerzas, las fuerzas de Van der Waals, unas de atracción y otras de repulsión, ¿de acuerdo? Pero se establece un enlace de tipo no covalente entre los grupos CH2, tal como estáis viendo en el dibujo. De tal manera que, evidentemente, a medida que aumentan el número o es más grande la cadena carbonada, es mayor el número de grupos CH2, por lo tanto va a ser mayor el número de enlaces de tipo de Van der Waals que se van a establecer entre ellos. Por otro lado, también pensar que se van a establecer enlaces de puente de hidrógeno entre los grupos carboxilo, ¿vale?, de cada uno de los ácidos grasos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Por lo tanto, que si por un lado están los enlaces de hidrógeno, ¿vale?, entre los grupos carboxilo, y por otro lado están las fuerzas de Van der Waals que se establecen entre los grupos CH2 de los ácidos grasos y a medida que aumenta el número de átomos de carbono o la cadena carbonada es más grande, los grupos CH2 aumentan, por lo tanto van a ser muchos más, de acuerdo, los enlaces de Van der Waals. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a tener que aportar una mayor energía para poder convertir ese sólido o ese ácido graso en estado sólido, pasarlo a líquido. De ahí que los puntos, la temperatura de fusión, aumente a medida que aumentan el número de átomos de carbono del ácido graso.
Espero entonces que esté bien entendido lo que sería el primer apartado en cuanto a la temperatura de fusión, ¿vale? Por otro lado, también os tengo que decir que en los ácidos grasos saturados, bueno, tengo que deciros, porque hasta ahora solamente hemos visto cómo influye el punto de fusión en los ácidos grasos que no tienen dobles enlaces, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos a ver qué diferencia hay o qué ocurre cuando aparecen las insaturaciones. Bien, tengo que deciros que en los ácidos grasos saturados, es decir, no tienen dobles enlaces, las cadenas se disponen de manera extendida, claro, y cuanto mayor sea el número de CH2, ¿vale? De grupos CH2, ya sabemos que es mayor el número de enlaces de Van der Waals, ¿vale? El número de fuerzas de Van der Waals que se establecen. Eso significa que, evidentemente, como ya os acabo de decir, es necesaria una mayor temperatura, una mayor energía para poder conseguir la fusión de ese ácido graso. Bien, pero ¿qué pasa ahora en los insaturados? Vale, en los insaturados tenemos que recordar o tenemos que saber que en aquellos lugares donde se establece el doble enlace se va a producir una curvatura en la cadena hidrocarbonada. ¿Esto qué significa? Que deja de ser lineal, como es la del ácido graso saturado, tal como estáis viendo, y pasa a convertirse en, no vamos a llamarle ramificada, pero no lineal. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué repercute? Repercute que la presencia de estas curvaturas lo que tienden es a que el empaquetamiento sea mucho menos denso, ¿vale? Por lo tanto, las fuerzas de Van der Waals se van a reducir, o sea, los enlaces por fuerzas de Van der Waals entre los grupos CH2 se van a reducir y por lo tanto va a disminuir la temperatura de fusión. De ahí la diferencia que existe entre las temperaturas de fusión dentro de los ácidos grasos y en comparación entre los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto en cuanto entonces al estudio de la primera de las propiedades de los ácidos grasos, que sería la temperatura de fusión. Vamos con la segunda, que es la solubilidad en agua. Bien, la solubilidad en agua, digamos que los ácidos grasos, tenemos que empezar diciendo que son moléculas anfipáticas. ¿Qué significa que una molécula sea anfipática? Bueno, ya sabemos, es toda aquella molécula que dentro de su misma estructura tiene una parte polar, o sea, una parte hidrófila y una parte hidrófoba, es decir, una parte, por así decirlo, soluble en agua y otra parte insoluble en agua. Bien, en los ácidos grasos se cumple. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos van a presentar una parte hidrófila, que es el grupo carboxilo, y polar, y van a tener una parte hidrófoba, por lo tanto apolar, que es la cadena hidrocarbonada. ¿De acuerdo? También podéis encontraros que al grupo carboxilo se le llama la cabeza del ácido graso, mientras que al resto de cadena se le llama la cola del ácido graso. De las dos formas lo podéis encontrar. Bien, como consecuencia de este carácter anfipático, cuando los ácidos grasos se encuentran en contacto con el agua, va a ocurrir que las moléculas tienen que orientarse de tal manera que la parte hidrófila se ponga en contacto con la parte hidrófila y la parte hidrófoba deje de estar en contacto con la parte hidrófila, es decir, en este caso con el agua, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el ácido graso se pone en contacto con el agua? Que las moléculas se orientan de tal manera que las cabezas, es decir, los grupos carboxilo, es decir, la parte de la molécula que es polar, interacciona con la molécula de agua, mientras que las colas, es decir, la parte hidrófoba, la parte apolar, va a ser repelida por el agua, ¿de acuerdo? Surgen entre ellas interacciones hidrofóbicas que son las que hace que se mantengan unidas entre sí fuera del contacto del agua, ¿vale? Este hecho va a determinar que en los medios acuosos, ¿de acuerdo?, se puedan disponer de tres maneras distintas los ácidos grasos, que es las tres formas que vamos a ver a continuación. La primera, si los ácidos grasos se disponen en la superficie del agua formando una sola capa, es decir, una monocapa, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que las cabezas polares, ahí lo tenéis en la figura, las cabezas polares se introducen en el medio acuoso
y las colas, que son la parte apolar, sobresale hacia afuera, tal como veis en el dibujo, es decir, una disposición monocapa. La cuestión viene, si en vez de tratarse de una sola molécula, los ácidos grasos se dispersan en el interior del agua, pueden formar lo que se llaman micelas o bicapas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es una micela y qué es una bicapa? Ahora pensar que ya no estamos en la superficie del agua, ¿vale? Sino que estamos en el interior del agua. Entonces, si estamos en el interior del agua, pues tenemos que pensar que va a existir una zona del ácido graso que sí tendrá atracción por el agua, pero hay otra forma que no. Una estructura que sí y otra que no. Bien, pues los ácidos grasos intentarán buscar la forma de colocarse de tal manera que esas dos estructuras se mantengan estables dentro o en el interior del agua. Entonces, la primera manera que tienen de hacerlo es formando las micelas. Como veis en el dibujo, las micelas son asociaciones esféricas en las cuales la cabeza polar, las cabezas, que son la estructura polar, la zona polar, se disponen hacia la superficie y están en contacto con el agua, mientras que las colas, que es la parte hidrófoba, que es la parte apolar, es la que va a permanecer en el interior fuera del contacto del agua. De esta manera, la estructura que se establece es una estructura estable, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y la otra manera que tienen, aparte de las micelas, de disponerse los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Que esto ya veremos que la importancia que va a tener cuando veamos la membrana citoplasmática, la membrana de la célula, ¿vale? Es que se formen bicapas de moléculas. Es decir, se forman dos capas en las cuales las colas, que es la parte, ya sabemos, apolar, se hallan enfrentadas, mientras que las cabezas polares se encuentran localizadas hacia los dos lados, es decir, hacia la parte externa y la parte interna, que es cuando están en contacto con el agua, ¿de acuerdo? Estas bicapas tienden a encerrarse sobre sí mismas a fin de evitar que las cadenas apolares de los extremos se pongan en contacto con el agua, ¿vale? Lo tenéis ahí en el dibujo y creo que se puede entender o que es fácil de entender. Bien, y ya la última propiedad que vamos a ver es en lo que se refiere a la autooxidación, ¿vale? Cuando hablo de autooxidación, quiero decir que los ácidos grasos insaturados, es decir, aquellos que presentan dobles enlaces, van a sufrir oxidaciones espontáneas. ¿Qué significa? Pues significa que van a sufrir oxidaciones espontáneas a nivel de los dobles enlaces. Estos se van a romper y van a originar una estructura que se conoce con el nombre de aldehído, ¿de acuerdo? ¿Esto en qué se ve o cómo se nota? Bueno, pues se nota alterando las propiedades organolépticas, es decir, aquellas que se perciben por los sentidos de los lípidos, de las grasas. Es lo que se llama también como enranciamiento, ¿vale? Cuando una grasa comienza a oler mal, decimos que huele a rancio, es porque se están produciendo la rotura de los dobles enlaces de los ácidos grasos, ¿vale? Por oxidación, la puesta en contacto con el aire, con el oxígeno, lo puede favorecer, y la presencia de este aldehído es lo que va a dar lugar al olor característico, que es precisamente el enranciamiento, ¿vale? Eso es la autooxidación. La tendencia que tienen los ácidos grasos a autooxidarse, sobre todo si se dan las condiciones óptimas de oxígeno. Bien, decir en este sentido que el organismo dispone de antioxidantes, es decir, de sustancias que evitan precisamente esto, que son la vitamina C y la vitamina E, ¿vale? Bien, pues estas son las tres propiedades que vamos a ver en este apartado, ¿vale? En cuanto a lo que sería, por un lado, la temperatura de fusión, por otro lado, la solubilidad en agua y por otro lado, la autooxidación, ¿de acuerdo? Que sepáis cuáles son las propiedades, pero que entendáis también el por qué hay las diferencias en estas tres propiedades que estamos viendo en cuanto a los ácidos grasos, bien sean saturados o bien sean insaturados, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es todo. Entonces, muchas gracias espero que os sea muy útil, ¿vale? Y como siempre, muchas gracias por estar ahí.